Estamos en la base Edwards del ejército americano, en California. El encargado de la seguridad de la base era Ernest Hunt. Hunt y su mujer Crystal vivían en el interior de la base como otros tantos matrimonios. Por el cargo dentro de la base, el matrimonio pactó no hablar nunca de temas específicos del trabajo. Y como una familia normal fue pasando el tiempo. Un día Ernest llegó muy cabreado a casa. La mujer le preguntó que qué le ocurría. Hunt, por primera vez, iba a confesarle algo a su mujer. Se acercó a la radio, la puso a todo volumen y le susurró al oído. «Reptiles, tienen reptiles allí abajo». La mujer se quedó muy sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Pasaron las semanas sin más contratiempos. Un día, Ernest le dijo que esa noche irían a verlos. Esa noche, el matrimonio salió de su casa sin ser vistos, aprovechando la oscuridad. Llegaron hasta un hangar. Una vez dentro, comprobaron que el hangar estaba totalmente vacío, a excepción de un ascensor en el medio. Tras introducir unos códigos, comenzaron a descender. Un largo rato después, el ascensor se paró en lo que parecía una gran cavidad excavada con enormes muros de hormigón. Allí caminaron unos cientos de metros. Llegaron hasta una gran puerta con una ventana rectangular. El marido insistió en que Crystal mirara por la ventana. Allí estaba la criatura, mitad humano, mitad reptil. El ser sintió la presencia de Crystal y levantó la mirada hacia el ventanuco. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la mujer. Volvieron a casa sin hablar. Al día siguiente sonó el timbre de la puerta. Ante ella había dos hombres vestidos de negro con aspecto tosco. Ernest acudió a la llamada de su esposa y la mandó a otra habitación. Durante largo tiempo estuvieron hablando con él. Al rato, Hunt entró en la habitación donde estaba Crystal y la convenció para que se fuese a vivir con sus padres un tiempo. Así que la mujer hizo las maletas y se fue. Un par de semanas después, Ernest se reunió de nuevo con Crystal, pero ya nada volvió a ser lo mismo. Con el tiempo se separaron. Solo una vez más, Ernest habló con su mujer de esa noche en el interior de la base. Estaba seguro de que el reptiliano estaba aquí para controlar y capturar la Tierra. Eran las 9:30 de una fría noche de enero. Brian tenía que acabar de mandar unas fotos con urgencia al periódico. Era tarde y llegar a casa no era una opción, así que paró en el primer parking que vio. El parking de un cine. Gracias a la luz de la marquesina podía hacer su trabajo sin más preocupación. Estaba tan ocupado en su labor que no vio que alguien le estaba observando. Una niña y un niño de unos 12 años salieron de entre las sombras. Se fueron acercando poco a poco al coche. Brian se sobresaltó al verlos. ¿Qué hacían un par de niños solos a esas horas? Los niños se acercaron al coche y le pidieron amablemente que les llevase a casa porque se habían dejado el dinero para la entrada. Sonaron tan convincentes que estuvo a punto de abrir la puerta cuando algo se accionó en su cabeza. Tenía que mandar las fotos antes de las 10 o le despedirían. Los niños se acercaron aún más a la ventana del coche. «Señor, déjenos subir, no podemos entrar si usted no nos da permiso». En ese momento, un coche lejano pasó e iluminó la cara de los niños. Tenían los ojos completamente negros. Asustado, dio marcha atrás y salió huyendo muerto de miedo. Cuando miró por el retrovisor no vio a nadie en el parking. Un helicóptero americano rompía la calma del desierto afgano. En el interior, un comando de fuerzas especiales en una peligrosa misión de rescate. Hombres preparados para casi todo, pero desde luego no para lo que se iban a encontrar.
Descendieron del helicóptero. Estaban a unos kilómetros de donde se había perdido la señal de la patrulla que tenían que localizar. Allí comenzó una larga caminata hasta las duras montañas de Kandahar. No había ningún pastor, ningún animal, solo silencio. El lugar era perfecto para una emboscada, así que abrieron aún más los ojos. En la entrada de una oscura cueva descubrieron material del ejército americano. Habían encontrado los restos de la patrulla perdida. Se disponían a comunicarse con la base cuando un ruido en el interior de la cueva llamó su atención. Un soldado se acercó a la entrada de la cueva. Comenzó a elevarse del suelo gritando. Un ser de al menos 4 metros y cabello pelirrojo brotó de la oscuridad. Comenzó la batalla. Las balas no le hacían retroceder. Los soldados seguían disparando. A la cabeza, gritó el líder del comando. El gigante comenzó a recibir disparos en la cara. Al fin cayó muerto. La espera del transporte se hizo eterna. Llegaron 2 helicópteros, uno para los soldados y su difunto compañero, y otro con una red enorme que se llevó al ser por los aires. Sus superiores les amenazaron con un consejo de guerra si volvían a hablar del gigante de Kandahar. Hoy, en Realidad Bizarra, vamos a contaros la historia de Chris de Nueva York. Cuando era un niño, mientras veía la televisión, tuvo la sensación de que el presentador del programa se dirigía a él directamente. Chris, volveremos. Había noches en las que su cama parecía que levitaba. Por el pasillo veía a un hombre con sombrero y 2 figuras humanoides acercándose a su cuarto. Pero cuando despertaba ya no había nadie. Pasaron los años, cambió de ciudad, empezó a compartir piso, pero las pesadillas continuaban. En una de esas noches, la presencia del sombrero le susurró al oído: «Tú me conoces, vas a morir». Cuando su novia le despertó, le dijo que sobre su pecho tenía un gato extraño de ojos rojos que parecía hablar en un idioma desconocido. Hoy en Realidad Bizarra os vamos a contar la historia de Phil Schneider. Phil se hizo famoso a mitad de los 90 por una serie de conferencias por todo Estados Unidos. En esas charlas relataba esta fabulosa historia. Corría el final de la década de los 70. Phil era geólogo y trabajaba para una contrata del gobierno americano. Su empresa fue la adjudicataria para hacer una expansión de la base subterránea de Dulce. Un día, cuando estaban perforando con explosivos, descubrieron una enorme caverna. El trabajo específico de Phil consistía en bajar a los agujeros y comprobar las muestras de rocas y recomendar el explosivo para hacer frente a esa roca en particular. Phil y unos boinas verdes bajaron en un arcaico montacargas para inspeccionar la cavidad. Cuando llegaron abajo y apenas habían recorrido unos metros, comenzaron a percibir un nauseabundo olor. Detrás de unas rocas vieron que se movía algo. Unos seres grises de grandes ojos negros se quedaron mirándoles. Phil reaccionó rápido, sacó la pistola y mató a 2 de ellos. Comenzó un intercambio de disparos. Uno de ellos alcanzó a Phil, que cayó al suelo. Consiguió ver cómo uno de los soldados le arrastraba hasta el montacargas. Lo último que recuerda es cómo iba elevándose hacia la superficie. La batalla fue feroz. 66 soldados boinas verdes perdieron la vida en esa cueva. Otros tantos seres intraterrenos cayeron en la lucha.
Se despertó en el hospital, le faltaban un par de dedos de una mano y tenía una enorme cicatriz en el pecho. Comenzó a investigar lo que pudo y averiguó que el gobierno ya sabía que los aliens estaban allí. De hecho, según Phil, desde los años 50, el gobierno y los extraterrestres tienen firmado un acuerdo. El acuerdo de Greada, por el cual ellos nos enseñan parte de su tecnología, y el gobierno les deja que hagan experimentos con humanos. También descubrió lo que se llama el presupuesto negro, por el cual miles de millones de dólares se destinan al mantenimiento de esas bases subterráneas secretas. Cada día más gente iba a sus charlas y escuchaban su relato. Con el tiempo, Phil empezó a ser incómodo para ciertas partes del gobierno. Habló con su familia y les dijo que temía por su vida. Un día apareció ahorcado de una forma muy extraña en el apartamento en el que vivía. Las pruebas forenses desaparecieron, y todo el mundo dio por hecho que se había suicidado. Pero su familia aún está buscando justicia. Corría el verano de 1988. Christopher Davis, un joven de 17 años, regresaba a casa tras un largo día en la universidad. Ya había anochecido, cuando empezó a notar que el coche comenzaba a hacer cosas extrañas. Se orilló a un lado de la carretera, bajó y comprobó lo que temía. Había pinchado una rueda. Sacóla de repuesto y comenzó a cambiarla, sin darse cuenta de que estaba siendo observado. Mientras guardaba la rueda pinchada y las herramientas, notó un ruido en su espalda. Miró hacia la espesura del bosque pero no logró ver nada. Otro ruido le alertó justo cuando iba a subirse al coche. Ahora sí vio unos ojos rojos que se abalanzaban hacia él. Consiguió meterse en el coche y cerrar la puerta. Allí descubrió que su atacante no era humano. Era un lagarto con forma humana de unos 2 metros de altura. El ser intentó abrir la puerta, pero Christopher había conseguido echar el seguro. Dio una vuelta completa alrededor del coche sin perder de vista al joven que estaba muerto de miedo. El reptil se colocó en la parte delantera del coche preparándose para atacar, cuando, en un acto reflejo, Chris encendió el motor y pasó por encima de la criatura. El joven conductor pensaba que ya había dejado el horror atrás cuando notó que algo estaba sobre el techo del coche. Una garra con escamas comenzó a golpear la ventanilla. Comenzó a dar volantazos, pero la criatura no caía. Llegó a una curva, no se lo pensó 2 veces, puso el coche a toda velocidad y la tomó violentamente. Ahora sí, el ser desapareció entre la maleza. El adolescente llegó a casa muy alterado. Allí sus padres escucharon atentamente el relato de su hijo. Chris no era de los que se inventaba esas cosas, y mucho menos de los que coqueteaban con las drogas. Cuando el sheriff llegó, escuchó la narración del joven y tomó una decisión algo excéntrica. Sometería al joven a la prueba del polígrafo. Volvió a narrar la historia, esta vez conectado a la máquina de la verdad, y para sorpresa del sheriff, el joven no mentía. El criptozoólogo Brent Swancer publicó un artículo en el que se contaba esta alucinante realidad bizarra. Craig Thompson, sargento en la compañía B, y su patrulla pararon a descansar en la orilla del río Bong. Dejaron a un par de hombres de guardia en la orilla y el resto se apresuraron a darse un buen baño. Todo transcurría en una relativa normalidad cuando los hombres de guardia les avisaron para que saliesen del agua. Algo se acercaba. Del agua surgió algo extraordinario. Una serpiente de al menos 10 metros les miraba con indiferencia. Comenzaron a disparar, pero el animal se volvió a las profundidades del río, y por más que buscaron, no la volvieron a ver. 40 años tardó el sargento Thompson en contar su realidad bizarra. Hoy en Realidad Bizarra os vamos a narrar la historia de un encuentro entre un agente de la ley y unos seres humanoides. No os lo perdáis.
Esa noche patrullaba en solitario, en busca de ladrones de ganado. A lo lejos le pareció ver una luz roja. Se bajó de la moto y con sigilo fue a investigar. Cuando llegó al punto de la luz, esta desapareció. Extrañado pidió refuerzos. Desde la central le informaron que enseguida llegarían los compañeros. Cuando se iba a montar de nuevo en la moto, otra luz más grande que la anterior lo paralizó. Más tarde diría que fue como si le hipnotizara, no le dejara moverse y le recorriese el cuerpo. De entre los árboles surgieron dos humanoides de ojos rojos. El policía pudo deshacerse de la fuerza que lo paralizaba y salió corriendo. Los humanoides que le perseguían le pedían telepáticamente que estuviera tranquilo. Llegó a un descampado y vio un ser enorme en las sombras. Parecía que estuviese comiendo algo. Se quedó parado mirando. Los seres se volvieron a comunicar con él. O sigues corriendo, o vienes con nosotros. Siguió corriendo y pasó al lado del enorme ser, que intentó atraparlo. La noche le pareció inacabable. Cuando comenzó a amanecer, los seres se comunicaron otra vez con él. Si te quedas aquí, volveremos a por ti. Los seres desaparecieron. El policía cayó al suelo exhausto y se quedó en posición fetal. Cuando llegaron los refuerzos, el compañero ya no estaba. Empezó a diluviar. Lo llamaron a gritos, pero no hubo respuesta. Junto a la moto estaban la pistola, el móvil y la radio, todo totalmente desmontado. Siguieron un leve rastro de huellas. Les sorprendió porque cada vez estaban más separadas unas de otras, incluso hasta más de 5 metros. A 1200 metros encontraron la última huella, la izquierda, nunca encontraron la derecha. Estuvieron horas intentando localizarlo, pero no encontraron nada. Y así siguieron toda la noche, bajo la tormenta. Alrededor de las 4 de la tarde, un ganadero que volvía a su finca, lo encontró en un camino en posición fetal. Cuando llegaron las asistencias, certificaron que se encontraba bien de salud. Alrededor no había ni una sola huella, era como si lo hubieran posado allí. Además estaba totalmente seco. El agente solo los miraba y balbuceaba: volverán a por mí. Se le hicieron más pruebas físicas y psicológicas y todas fueron positivas. Pero sus superiores no tuvieron otra opción que la de retirarlo del cuerpo. Ahora vive en una aparente calma. Solo temeroso de que ellos cumplan su amenaza y vuelvan a por él. Estamos en una granja de Tecate en Baja California, México. Un matrimonio humilde lucha por sacar la cosecha contra las duras condiciones de esa árida tierra. Su hogar está lejos de la civilización, así que no tienen vecinos ni muchas visitas. El hombre se dedica a las labores del campo y la mujer a los menesteres de la casa. Un día, dos hombres aparecieron andando por sus tierras. Le pidieron agua al granjero, pero este ya se la había terminado toda. En su casa tenía un pozo del que brotaba agua fresca, así que les invitó a que le acompañasen. Cuando llegaron a la granja, la mujer les recibió alegremente. Todos se sentaron a la mesa y mantuvieron una alegre charla. Los forasteros comieron y bebieron hasta saciarse. Iba pasando el día, pero los invitados no se iban. Así que cuando cayó la noche, el matrimonio les invitó a quedarse a dormir. Los granjeros se fueron a la cama contentos porque sabían que habían hecho una buena obra. Un par de días después, un pariente fue a visitarlos, pero no los vio por ningún lado. Seguramente hayan ido al pueblo a vender alguna de las hortalizas, se dijo a sí mismo. Así que decidió echar un trago de agua mientras esperaba. Un olor nauseabundo salía del pozo. Se asomó y lo que vio no lo olvidó en su vida.
En el fondo del pozo se hallaba el cadáver del marido. Llegó la policía y lo sacaron del pozo. El granjero había sido arrojado encadenado al fondo del pozo. Y cuando le dieron la vuelta al cuerpo, el horror y el asco se adueñó de los testigos. Le habían arrancado los ojos. A la esposa no la encontraron nunca. Desde ese día se oyen por esos parajes lamentos y ruido de cadenas, y es que dicen que el hombre sale cada noche del pozo en busca de su esposa.